Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Para las personas que ya nos conocemos, les doy nuevamente la bienvenida. Para las personas que se unen por primera vez, mi nombre es Diego Ortiz y coordino este espacio desde el año 2020. Empezamos en pandemia y bueno, aquí continuamos leyendo a la literatura que más nos llama, que más nos atrae, que más nos gusta o que queremos conocer porque nunca habíamos podido acercarnos a estos autores y a estas autoras. Y para este 2024, entonces, pues como ustedes bien saben, vamos a empezar con la lectura de cuentos completos de Leonora Carrington. Hace un rato ahorita Nayarit me decía como, no, pero las lecturas están cortas. Bueno, de hecho, para la próxima sesión, tal vez haga un pequeño ajuste de lecturas, porque creo que hay dos, pero siguen siendo cortas. Yo creo que vamos a poder revisar tres, pero eso ya se los estaré comentando, bien sea en nuestro grupo de WhatsApp o a través de correo electrónico. Yo creo que para dentro de 8 días, como están siendo tan cortas, yo creo que podemos leer tres cuentos porque igual están siendo cortos, pero bueno. Lo único que quiero como introducir a propósito de la autora de Leonora Carrington, escuché de ella el año pasado. Yo ya sabía que ella existía, pero sobre todo la conocía como artista plástica. Y por ahí alguna vez había visto sus cuadros. Realmente nunca me había puesto como a averiguar acerca de la vida de ella. Ya pues aquí en la lectura, pues en la introducción misma del libro ya nos cuentan un poco, pero bueno, me parece que además la vida de esta autora es una cosa muy interesante. Y, pero lo único que quiero señalar, porque pues tampoco ese espacio es como que se vuelva a ser un recopilatorio de contar la vida de ella, que además seguramente en varias páginas se puede encontrar de manera más amplia, es como muchas mujeres, sobre todo en la historia de la literatura, por diversas razones sus obras terminan desapareciendo en el tiempo. Eh, Creo que si para este caso el Fondo de Cultura Económica no hubiera hecho esta recopilación de textos, sería bastante complicado llegar a su obra escrita al menos de cuentos. Entonces, primero pues me parece que es loable el trabajo que ha hecho en términos de edición el Fondo de Cultura Económica con este libro. Este libro es del año, si mal no estoy, 2020-2021. Y segundo, lo que estoy señalando, poder acercarnos a estas obras que terminan perdiéndose en los mares del tiempo y además en los mares de la cantidad de literatura, sobre todo por las particularidades de esta autora, ¿no? Es decir, ella estaba enmarcada en este periodo del surrealismo y casi siempre alguien dice, surrealismo, y pues se vienen los nombres de siempre, ¿no? El mismo Marx Ernst, Dalí, el mismo Picasso, pero como que uno difícilmente puede llegar en ese momento a hablar de Leonora Carrington. Entonces, me parece que, y por eso, esta autora, pues, es con la que iniciamos nuestros ciclos de 2024, una autora que me parece que nos va a brindar unas experiencias literarias, estéticas bastante interesantes. ¿Cómo vamos a continuar este ejercicio? Como bien les decía, pues entonces la idea es que vayamos compartiendo aquí por turno de palabra. Pueden levantar la mano ahí en el botón que debe estar abajo de todo esto y vamos dando el turno de palabra para empezar a comentar un poco cuál ha sido nuestra experiencia leyendo estos dos primeros cuentos de Leonora Carrington y sobre todo que también digan como, sí, ya la conocía por algo o definitivamente es la primera vez que yo había escuchado de esta autora y de esta artista en general. Entonces, Marliovis ya levantó la mano. Por favor, te escuchamos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes.
Pues me encantaron las lecturas, son cortas, pero lo llevan a uno como a decir, quiero más, quiero continuar leyendo otro, sobre todo porque la autora le imprime un poco de fantasía, luego le mete como un arte gótico, como algo de terror, entonces empieza como una fantasía, como si fuera una historia de princesa, mostrándonos un paisaje muy lindo, como un tesoro, y posteriormente se nos viene a descubrir algo muy mítico, entonces me pareció una mezcla súper chévere y lo hice al contrario, leí primero las dos historias y me motivó tanto que me puse a leer la vida de la autora. Entonces me pareció impresionante que era un poco rebelde de joven, tuvo dos matrimonios, la hospitalización en el hospital este psiquiátrico donde empezó a tener como esas visiones y la llevó como a escribir sobre todos estos seres que tenemos plasmados hoy en día en el papel. Entonces me encantó la lectura corta, pero queda uno como pidiendo un poco más. Listo, mil gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Marliovis. Nayarit, te escuchamos. Yo pensé que ibas a hablar más primero. Bueno. Este, cosas que me gustaron de los cuentos. Me llevaron mucho a los cuentos de infancia, a los cuentos para niños que yo solía leer pues en otra edad, en la niñez, más que la infancia, en mi niñez. Me gusta me gusta ver a los animales que hablan. O sea, los animales que hablan, sobre todo los encontraba en las fábulas de Sopo, en los libros que tenía, a los que tenía acceso cuando era más pequeña, y entonces eran como una reminiscencia de eso. Me gusta la crueldad que tienen los cuentos. Es, me gusta que sea así como brusco, que no tenga reparo en decir, pues, vamos a matar a la sirvienta, oí cómo maltrataban al caballo. Sí, son como cosas que tienen una crudeza que refresca la historia. Siento que hay que comprarle a Leonora hay que hacer un pacto cuando uno empieza a leerla, y el pacto es: no me voy a cuestionar nada de lo que me estás diciendo, no voy a meterle lógica, no voy a pretender que esto tenga un sentido, eh, no sé, metafísico, ultrapsicológico. O sea, a Freud de pronto no le importaría esto, pero eh, es lo único. O sea, si tú haces ese trato, ella te dice, ah, listo, te tengo un mundo para mostrar. Si tú te despojas de la lógica y de toda noción de que ya sabes lo que te voy a dar, entra aquí. Y es como seguir un poco al conejo de Alicia y llegar a un país de las maravillas, pero más tenebroso, ¿no? Porque, por ejemplo, con la debutante, primero la simple noción de que te pongan a desfilar, que tus padres conscientemente te pongan a desfilar entre un grupo social con el propósito como de ofrecerte, ¿sí?, a la sociedad, como de mostrarte como si fueras un pedazo, como si fueras un animal que está en una feria ganadera. Entonces eres una vaca que está en una feria ganadera y te muestran para que miren cómo están tus carnes. Entonces ya para mí el hecho de que hagan un baile de debut ya me parecía tétrico. Eh, y en el otro cuento, esa relación de odio hacia el padre, ¿sí? Y esa renuencia del padre a permitirle a la hija seguir jugando. O sea, siento que en los dos cuentos hay una referencia a un momento trascendental de una mujer. Y es un momento en el que una quiere seguir siendo una niña y todos alrededor te quieren empujar a que seas otra cosa. Y eso hace que tú saques la crueldad que llevas en ti y uses otros elementos para darle vida. ¿Sí? En un caso, pues era un zorro, una hiena. Y en el otro era pues esta mujer hermosa que además era alargada. Yo pensaba en estos cuadros que tienen esas figuras largas,
y sintiéndome como muy ancha para entrar en esas cavidades. Esa capacidad que tienen estos cuentos me gusta. Se te presenta unos escenarios que estimulan la imaginación sin, sin, sin llevar muchas palabras, sin llevar como tanto material. Y el final, por ejemplo, de la debutante, de la hiena que me dice con que huele un poco mal, pues yo no como pasteles, y entonces en lugar de comer pasteles se come la cara de la sirvienta. Es como ver a un animal ser un animal, pero al mismo tiempo haciéndose entender por los humanos alrededor. Estaba bonito eso. Y en el otro, pues el final, cuando dice que tuvo que taparse los oídos porque arriba se oían unos relinchos espantosos como si un animal estuviese sufriendo torturas inauditas. Entonces, el caballo que era como de un tamaño pequeño, que servía para jugar, de repente se volvía en un ser más grande, pero que sentía y que a quien le dolía y que tú lo podías también sentir y empatizar con él porque lo lograbas escuchar a través de la narradora. Entonces son animales siendo animales, pero en un contexto donde todavía los puedes entender. No sé si decir que es el mismo juego que uno hace cuando está, no sé, más o menos en los 6 años y se mete, se deja meter en un cuento de esos o de pronto en una película de esas. No sé si todavía hagan películas así para niños, porque no he visto películas de esas, pero asumo que todavía las hacen, que son las mismas que te pueden causar pesadillas, que tienes esa capacidad de inmersión en la historia suficiente para que después te la lleves al mundo de los sueños y tengas pesadillas con ellas. Que las pesadillas son más chéveres que los sueños bonitos. Se acuerdan más. Entonces, esas me gustaron. Son cuentos de pesadilla los de Leonora. Muchas gracias, Nayarit. Y de hecho, cuando leí esos dos cuentos, me puse a pensar en dos autores, bueno, sí, dos autores y dos momentos. Y claro, la relación con las fábulas por todo este elemento fantástico, pues es innegable. Pero me acordaba que hace ya varios años, alguna vez hicimos un club de lectura con los cuentos de Charles Perrault, que lo publicó aquí en Bogotá, Libro al Viento, hizo como una selección y algo que encontrábamos en ese momento era que muchos de esas historias que además, pues obviamente llevaban una moraleja, eran supremamente crueles. O sea, había como un elemento de crueldad que como que uno siempre se le pasa, como que uno llega y dice, ah, sí, no, que el cuento de Pulgarcito es tal y que la moraleja es tal, o el cuento de... Y uno se acuerda mucho de las moralejas, pero cuando uno analiza el contenido de esos cuentos, uno dice, pero qué cosa tan dramática y tan brutal. O sea, brutal de lo fuerte, de lo intenso que terminan pasando ahí. Entonces, claro, al revisar estos dos cuentos, como que uno empieza a sentir esa, o sea, evocar más bien un poco esa crueldad de los personajes, como que hay tanta, pero no te lo muestran como algo explícitamente violento. O sea, no es como que además hay algo de inocente en la manera como se cuentan cada uno de esos actos. Eh, sí, me como a la sirvienta, pero, o sea, pues porque las hienas comen personas o carne, no sé. Entonces, pero no, ni ahonda como en el acto violento, sino como que es algo necesario, algo que tiene que pasar dentro de la historia. Entonces, como que se normaliza, como que en el segundo, un poco esa violencia verbal y al final física es algo que tiene que pasar, porque la sociedad como que está configurada para ello. Y el segundo autor que me acordé pues es Mikhail Bulgakov con su El Maestro y Margarita. Porque claro, en esta novela pues aparece un gato eh, muy bien vestido, o sea, un gato, pero con sombrero de copa, con su frac, con su moñito, camina en dos patas, popota, muchas gracias.
y empieza a hablarle a la gente y la gente es como así. Porque me habla un gato, o sea, como así que un gato vestido así, un gato en dos patas y un gato hablándome. Entonces, como que generar esa extrañeza entre, llamémosle, lo real y lo fantástico, me parece que es una de esas primeras elementos gratificantes de los cuentos de Leonora. Empieza a crear el mundo fantástico, pero no lo vuelve algo ajeno o extraño, sino como que lo que termina normalizando, quizás un poco por lo que decía Nayarit, como que el lenguaje no se excede en el lenguaje, sino me va mostrando las escenas y va avanzando, porque a ella le interesa pues contar un poco qué es lo que está pasando con estos personajes. Dylan, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. em, bueno, yo tuve varias impresiones de los cuentos. Digamos que para mí también, yo nunca había tenido un acceso, pues, o bueno, no había leído cuentos de este tipo antes. Y siempre se siente como esa reticencia, podría decirse, pues a eso que se narra, ¿no? Como que salirse también de lo real así tangible o bueno, de otros tipos de narraciones, pues no es tan sencillo. Pero me sorprende y siento que hay que destacar el hecho de la verosimilitud de los cuentos, ¿no? Es decir, es increíble también cómo ella te hace creer la historia de alguna forma, ¿no? O sea, a pesar de que hay una tensión entre el estar del todo en el cuento o no, lo lleva a uno, ¿no? Como que lo guía, como que lo va llevando a uno a creerle. Entonces, eso me parece que es bastante destacable porque en los dos cuentos se siente un montón. Digamos que para mí también fue como bastante interesante al momento de leer la percepción de la narración, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, en la Dama Oval, describe a la Dama Oval, pues cuando dice que es como una mujer de 3 metros. Yo decía como, bueno, puede ser la percepción de una niña o algo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces, eh, ya me puse después, fue a revisar los cuadros y claro, hay una relación muy, muy notable entre los cuadros y sus cuentos. Entonces, bueno, eso también hace que lo obliga a uno también a creer, ¿no? A hacer ese pacto que pues comentaba la compañera anterior. Y también, abonando a lo que mencionaba la compañera, siento que explora muy bien, diría yo, la condición humana, ¿no? Como ese deseo o bueno, apoyándonos un poco ahí sí en Freud, de esas pulsiones de lo erótico y lo tanático, ¿no? Porque es interesante cuando ella le dice a la hiena como, bueno, sí, cómasela, pero primero mátela porque le va a doler si se le come la cara primero. Entonces yo digo como, uff, o sea, hay un acto de crueldad, pero también hay un acto ahí de bondad o algo así, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo se refleja pues esta tensión, por un lado en la hiena con esa idea que surge de, pues de comerse a la empleada y el otro lado pues de esta chica pues de la protagonista que dice como, bueno, pero espere, así no. Entonces, pues me parece muy interesante porque también siento que lo hace en el otro cuento que es el de la Mahual, con la crueldad por parte del adulto, pues, de la figura de los adultos y el deseo, pues también, el deseo de querer ser niña, que siento que sí está muy bien, muy, muy marcado en los dos cuentos. Em, entonces sí es interesante cómo ver eso, ¿no? Se puede analizar también desde ahí. Entonces siento que el llegar a esta autora me ha parecido muy, muy interesante, muy, muy chévere. Entonces, pues gracias. Muchas gracias, Dylan. Eh, yo creo que el gran valor de el surrealismo en su momento, cuando surgió como un movimiento estético finalmente, yo creo que fue precisamente eso, esa ruptura con lo real y mostrar como esas otras posibilidades, de cierta manera, de lo real,
Creo que eso es como un elemento que ella está poniendo en juego finalmente en sus cuentos, sí, desde lo onírico, tal cual. La hiena haría estar en Juego de Tronos, ok. Ahí hay otra hiena. Eh, un perro hiena. Am, claro, si uno no ha estado como cercano, sobre todo a las vanguardias en general, y a mí me parece que es curioso que en lo plástico, en lo pictórico, como que uno accede mucho más fácil a las propuestas surrealistas. O sea, es decir, yo veo las pinturas de Dalí y yo digo, bueno, sí, bien, me parece interesante. Pero uno se lo encuentra en la literatura y ahí uno como que uno dice, bueno, está bien. Aquí hay una propuesta, pero entonces tengo que dar como unos pasos previos para acomodarme, para entender qué es lo que me está proponiendo y hasta qué punto pues yo también voy a terminar aceptando el pacto, como por ejemplo llegar y decir, hay una mujer de 3 metros supremamente delgada en lugar donde las ventanas son delgadas, las sillas son delgadas, y uno dice como, no, pero ¿qué es esto? O sea, es como un mundo que se hubiera recortado y claro, al recortarse todo se alarga y dice, pero ¿por qué y cómo? Claro, creo que tiene mucho de simbólico, porque además ese era el juego del surrealismo, ¿no? O sea, crear un montón de referentes simbólicos donde uno em, le toca como empezar despacito a decir, bueno, realmente qué es lo que me quiere significar cuando me muestra estas imágenes o cuando me muestra estas situaciones. Eso ya sería como una labor que nos tocaría ya hacer como muy detalladamente, pero estamos empezando. Llevamos 2 cuentos, como que aventurarnos pues es mucho. Podemos decir efectivamente, pues lo primero que se ve es esa relación de la infancia y el padre. Son 2 elementos que son pues evidentes en ambos cuentos, pero seguramente, puede ser mi hipótesis, mientras que vayamos avanzando en los cuentos empezaremos a ver reiteraciones quizás de algunos de esos elementos simbólicos. Ya tocará ver en el camino. María C., te escuchamos. Gracias, Diego. Eh, Buenas para todos. No había participado antes y me llamó la atención. Entonces, bueno, aquí estoy. Mira, había oído hablar de Leonora Carrington de una manera hasta curiosa, porque en alguna lectura de algo del surrealismo, pero mira que era más bien como un chismecito relacionado con Octavio Paz. Entonces, es algo muy curioso porque ahora, pues ya leyendo y todo, dice uno, claro, como era una mujer, pues, ¿sí? Entonces no sabía yo que ella había sido muy importante en el movimiento, bueno, etcétera. Y lo que sí conocía era algunas pinturas y esculturas, y sobre todo había visto algo que me sigue pareciendo muy bonito, que es una balsa que la balsa misma y los que van adentro de la balsa son unos animales fantásticos, ¿sí? Bellísima. Entonces, y varios cuadros, ¿no? Pero curiosamente yo no relacionaba esto con lo otro, con el chisme, ¿sí? Entonces, bueno, aproximarme ya a ella con esta lectura me pareció fabuloso. Y son lecturas literalmente fantásticas. Entonces, mira, de la debutante me encanta que es un cuento de solamente 3 hojas, ¿sí? Complejísimo, profundo y entre el primer y el segundo párrafo ya te está diciendo todo, ¿sí? Ya te está planteando que hay un conflicto, que va a ser algo contestatario lo que nos va a decir, que también va a haber algo con los animales, con la hiena, y entonces ya empieza uno a pensar qué significa la hiena, bueno, etcétera. Entonces, desde el comienzo como que ya le está diciendo a una muchas cosas, sin embargo, llega un momento en que le pega a uno un golpe con esto de listo, llamemos a la criada, eh, pero como dijo alguno de los compañeros, lo lees y sigues como si no pasara nada, ¿cierto? Como si fuera tan normal, como es real.
es una realidad que está ahí y tú la sigues igual. Me gusta que además de todos esos elementos de que es contestatario, profundo y todo, pues también tiene como un elemento de humor, ¿no? Como de humor negro, porque pues los pies en la bolsita y todo esto es maravilloso, además lleno de simbolismo, ¿no? Como tú dices, pues después vamos a hablar de esta parte de los símbolos, entonces prefiero no adentrarme acá. En el otro cuento, en La Dama Oval, lo que me encanta es que es muy bonito como está escrito. Entonces tú lo vas leyendo muy suavemente, a pesar que es del, pues no tan al comienzo, o sea, al comienzo es más descriptivo y te está diciendo que hay algo allí que llama al pasado, ¿no? Al pasado, a la tradición, lo mismo que en el otro cuento. Eh, y entonces te va introduciendo como lentamente, pero de manera muy agradable, ¿sí? Y bonito. Me gustó por eso, porque está muy bien escrito, también es muy complejo y pues lleno de símbolos, ¿no? De símbolos de todas las edades, de los conflictos entre edades, de la violencia, de la pérdida de la inocencia, bueno, etcétera. Me gustó mucho y me encanta que hayas traído a Leonor acá. Eh, Cuando leí el primer cuento, el que leí primero, La debutante, no sé, me acordé un poco de Octavia Butler, podía ser, o sea, que todo esto fantástico tú lo lees como si fuera real, normal, y ahí sigues a ver qué más es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Creo que era eso. Muchísimas gracias, María C. A propósito de que mencionabas a Octavia Butler, la estuvimos leyendo precisamente el año pasado con su libro de cuentos Hija de Sangre. Sí, claro. Y bueno, Octavia Butler, que también es otra autora encantadora, o sea, sus historias me parece que nos dejaron a todos como emocionados un poco para decir queremos leer un poco más de esta autora. Y ahorita con lo que comentabas, María Sey, también uniéndolo con lo de Nayarit, claro, estaba pensando que entre la Cenicienta y la debutante es la misma historia, básicamente. O sea, porque es eso de tengo que la aspiración de social de presentar y de llegar a donde el príncipe y todo eso, claro, obviamente con un tono bastante diferente, Cenicienta, eh, pero real, o sea, finalmente lo que ambos cuentos o ambas historias también terminan reflejando es pues la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? O sea, para los ingleses hacer esto era como el pan de cada día, o sea, tengo un estatus social porque pues el padre era un tipo que trabajaba creo que en textiles o algo así y tenía una muy buena posición social, entonces la aspiración era pues que mi hija pues que quedara casada con o alguien de la realeza o un príncipe, una, alguna cosa, o sea, como que claro, es una normalización que además para nuestra sociedad es como, oiga, qué loco. Pero a ella o sea, ella a principios del siglo XX, ella todavía estaba enmarcada en esa lógica idiosincrática de esa sociedad. Algo que a veces nos parece como que no, eso tuvo que haber sucedido hace 1000 años. No, hace 100 años todavía era presentar a la hija porque entonces ella tiene que terminar siendo la esposa de fulanito príncipe de no sé dónde. Eh, y claro, ella, una mujer, es que llamarla rebelde suena como simplemente a que voy a empezar a patear la lonchera, pero no, o sea, ella realmente se reconoce y dice como, esto no es lo mío, o sea, este no es mi mundo, esto no es lo que yo deseo para mí, y creo que eso es o sea, eso es un valor enorme, y claro, a la vez es un valor que le trae muchos problemas, finalmente, o sea, es romper esas lógicas que están establecidas desde hace cientos de años. Eh, entonces, claro, o sea, uno cómo puede expresar sin volverse tan literal ese romper con esa sociedad.
Entonces yo creo que ella dice, la hiena me sirve para eso. La hiena es el elemento de ruptura, pero que marca, porque es que le pone olor y me parece que los olores es una cosa que se nos mete en la cabeza. O sea, entonces ver a este animal y además como con su agresividad por la manera como se alimenta, pero además su olor es como es todos los elementos de ruptura, de decir, yo quiero separarme y romper con esta realidad que me está llevando a un lugar que yo no quiero. Y eso, y ella dice en la primera línea, el animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Entonces uno dice, claro, o sea, ella desde el principio era, a mí no me interesa este mundo para el cual me están preparando. Yo quiero separarme y quiero romper tajantemente con esa realidad. Erika Alejandra, te escuchamos. Hola, buenas noches a Buenas todas y a noches. todos. Bueno, muy contenta de estar en este club de lectura. Bueno, yo tuve una aproximación con Leonora Carrington el año pasado cuando leí un libro de Elena Poniatowska que se llama Leonora. Es una novela biográfica sobre ella. Les recomiendo mucho revisarla. Esa fue mi conexión y pues bueno, cuando vi el club de lectura sobre Leonora Carrington, pues dije, no, tengo que estar ahí, porque pues también me había aproximado a partir pues de su obra pictórica. Y de hecho cuando leí La Dama Oval, se me vino inmediatamente una de sus pinturas que también pues les invito como a revisar, que es uno de sus autorretratos que se llama La Posada del Caballo del Alba. Entonces, claro, cuando leí ese cuento, inmediatamente referencié esa pintura y dije, es el cuento mismo. De hecho, pues están personificados dos personajes. Allí aparece pues la hiena también, pero no la urraca, ¿no? Que es Matilda, la otra personaje pues de este cuento. Entonces, creo que hay unas conexiones bien interesantes que valdría la pena revisar porque creo que sí o sí su narrativa está muy conectada con su obra pictórica. Entonces creo que ahí hay una conexión interesante. Para no reiterar pues lo que ya han mencionado los demás, sobre todo tuve alguna impresión con respecto a la Dama Oval, y es que, claro, cuando leí la novela biográfica, inmediatamente supe que sus cuentos, en su mayoría, son muy autorreferenciales, son autobiográficos, es decir, ella se está contando a sí misma. El Tártaro es real, sí tuvo un caballo de madera que se llamaba Tártaro, y ese fue uno de los episodios que más la marcó a ella en su vida. Y por tanto, pues ese odio a su padre también y demás. Es decir, es muy autorreferencial, es ella narrándose a sí misma y claro, esa crudeza con que lo hace, digamos, claro, digamos, lo hace ver como si estuviera contando su vida, pues con estos elementos fantásticos, pero pues que nos hace verlos como algo real. Entonces, básicamente es eso lo que quiero compartirles para no pues, reiterar lo demás. Y pues bueno, hay varios elementos simbólicos muy interesantes que seguramente se van a repetir como tú lo dijiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Para las personas que pudieron adquirir el libro en físico, el libro trae varias de las pinturas de ella. Una de ellas precisamente la que Erika estaba referenciando, la de la posada del caballo del alba. Y claro, uno ve la pintura y uno dice, pues es el cuento hecho pintura o es la pintura hecho cuento. O sea, ahí está, de hecho están prácticamente los dos cuentos. Está la hiena, hay un caballo, está ella. eh, entonces, claro, me parece que ella, y es como una intuición que tengo porque evidentemente no conozco toda eh, su obra, pero claro, ella le gustaba como eso, como generar su propio universo donde tanto la pintura al menos como la escritura estaban manifestando elementos similares o quería hablar de, de situaciones o momentos similares. Y eso pues también lo hace muy interesante en términos de seguir explorando mucho
toda la obra de ella, o sea, toda la obra artística en general de ella. Pucha, iba a decir otra cosa, pero se me fue. Esas cosas me pasan, pero bueno. Nayarit, te escuchamos. Precisamente ahorita estaba viendo una colección que tengo de cuentos rusos, porque hay varias de las ilustraciones que me hacen pensar en estos cuentos también. No, yo quería hablar sobre las similitudes con otras historias. Pensaba no en su redacción, sino más o menos como en su idea. Lo que pasa con el cuento de las princesas bailarinas y lo que pasa con el cuento de piel de oso, ¿sí? Que son como dinámicas donde a las mujeres se les intenta buscar esposo y se les intenta sacar de escenarios en los cuales están muy dedicadas al juego. Entonces, en las princesas bailarinas, pues es el padre preocupado porque el rey además, preocupado porque todos los días las princesas terminan con los zapatos destrozados y no sabe por qué. Y pues ordena seguir a sus hijas. Y en el otro es una princesa que sale huyendo de su reino porque su tío o su padre o alguna persona muy cercana se enamora de ella y ella no quiere estar con él, entonces huye usando una piel de un oso, en otro lado es una piel de un burro, como sea, siempre ocultándose. Y aquí, pues la hiena se va a ocultar usando la piel de otro. Es la inversión de esos escenarios. En vez de ser una humana que se disfraza como un animal, es un animal que se disfraza como un humano. Y la relación, y mostrar que la narradora de la debutante se describe a sí misma como un ser aislado de los humanos y mucho más cercana a los animales, también muestra un anhelo de ser diferente y de estar con otros diferentes y no hacer parte, no incorporarse, no insertarse. Y al otro lado está una fisgona, que además quiere ver, yo la veía como en estos juegos de ajedrez, o sea, como si la dama oval y toda su familia, el rey, todo su entorno fuera como una cajita de juegos de ajedrez y la narradora fisgona fuera una ficha de parqués ahí metida. Como que no tiene lugar, está ahí de intrusa, sabe que es intrusa y echa un vistazo. Y eso de asomarse en la vida de otros donde uno no cabe para después contar y darse cuenta además que esa vida del otro no es tan agradable como yo asumía, imaginaba, como mis ensoñaciones me lo traían. También relata un poco como esta tendencia que tenemos a idealizar la vida de, no sé, personas famosas por cualquier razón, ¿sí? Personas famosas porque escriben o porque simplemente tienen un apellido o porque tienen dinero, ¿sí? O la misma realeza. Entonces es como, de alguna manera, ahí está retratando en esa dama oval, está retratando eso, ese gusto que tenemos los mirones, pero también el horror que a veces esconden esas paredes, esas ventanas por las que nos queremos asomar, que es algo en clave de niños, o sea, narrado de una forma muy clara, con una velocidad. Es que yo aquí no sé si es la voz o el ritmo lo que es como tan rápido que hace que uno se salte las cosas. No sé, yo todavía no lo he leído ya varias veces y digo, pero ¿es la voz
lo que me hace sentir como tan ágil en este camino, o es el ritmo de la historia el que es así de ágil. O sea, es, prácticamente uno en estos cuentos es montarse en un tobogán. Demoras bastante en treparte en las escaleras, pero una vez te montas, eso es un segundo y ya saliste. Y vuelves a treparte para lanzarte otra vez porque la emoción es rica, pero no entiendes bien en qué parte es rica. No sé si todos vayan a ser así, espero. Promete. Y no, yo estoy segura que en algún momento debí leer a Leonora en algún otro libro, pero mi memoria es cada vez más mañosa, entonces no voy a fingir que nunca lo he leído para disfrutarme los demás por si llega a pasar que sí me la haya leído. Vale, gracias, Nayarit. Y ahorita que estaba mirando sus pinturas, recordé que en la introducción del libro, que cuenta pues un poco la historia de ella, y pensando en cuál era el contexto de ella, sobre todo en su vida en Europa, que me parece que la marcó profundamente para el desarrollo posterior de toda su obra. Contaba este libro, esta introducción aquí en el libro, que cuando ella estaba aprendiendo a pintar, tuvo de maestro a un gran pintor, pero que uno, de nuevo, dentro de la inmensa historia del arte, pues a uno se le pasan los nombres, que es Amdeo Senfant. Y yo cuando vi ese nombre, yo dije, yo he escuchado ese nombre, pero en otro lado, en la historia de la arquitectura. Porque resulta que Amdeo Osenfant, que era pintor cubista, era muy amigo de Le Corbusier. Y ellos en su primera etapa escribieron libros sobre pintura y sobre arte. Entonces cuando yo empiezo como a encontrarme estos nombres, yo digo, carajos, el contexto en el que estaba Leonora Carrington. O sea, ella estaba bebiendo de los artistas de principio del siglo XX, europeos y pues puntualmente de Francia. Ella estaba en medio de ese momento en el que eh, había un montón de personas que querían empezar a explorar diferentes formas de expresión estética y ella muy joven, porque entonces también nos dice la introducción que cuando ella empieza a salir con Max Ernst, ella tiene 19, el 43 y está en su segundo matrimonio. Ella está, ella está es ávida de conocimiento, de querer ver qué es eso que están haciendo todas estas personas. Y entonces, si uno se da cuenta en las pinturas de ella, porque lo estaba revisando así como muy por encima, claro, el juego de la perspectiva es supremamente importante. Ella juega muchísimo con la perspectiva. Y bueno, ese elemento de la perspectiva fue gracias a ese trabajo que tuvo con Osenfant. Ese era un pequeño comentario. Exeomo, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me alegra estar pues en el espacio. Soy nuevo, no había estado antes con ustedes acá. Y pues bueno, disfruté bastante la lectura de esta escritora. La conocía por sus pinturas, pero no tenía idea que escribía. Y ahora pues que sé que escribe y que la estoy leyendo, recuerdo que hace un tiempo hablaba con una amiga sobre una gran cantidad de escritores que por cosas de la vida y puntualmente sociales del siglo pasado resultaron nacionalizados en México. Entonces tenemos a Carlos Fuentes, tenemos a Márquez, tenemos a Mutis, a Bolaño. La historia dice también así como a modo de mito que Ambrose Bierce, Burroughs también, y ahora pues Leonora Carrington también, y Poniatowska mencionada también hace un momento. Eso me hace pensar pues que le verán a México, cómo resultan allá, y cómo muchas de las personas mencionadas y otras que seguramente se nos pasen, pues han resultado como tal vez a causas muy sociales, muy bélicas por todo lo que sucede el siglo pasado, eh, paradas en México, produciendo cosas brutales y sacando cosas demasiado bellas. Y como también puede que en parte gran cosa de lo que crean, escriben,
se deba también como una respuesta a mucho de lo que influyeron las guerras del siglo pasado. Me parece notar también en ella como cierto desprecio a algunas formas, maneras y costumbres propias del siglo pasado. Y ahí la leo un poquito muy kafkiana, poniendo en lo que escribe cierto desprecio, cierto desdén, como tal vez hacia lo que se esperaba de ella. Y leyendo la Dama Oval, me daba la impresión, tal vez un poco apresurada, o eso pensé, que era una cuestión que se leía muy gótica. Pero luego me di cuenta, leyendo un poquito también sobre la obra de ella, sobre la vida de ella, que de niña vivió en un castillo gótico. Y dije, bueno, claro, entonces sí, tiene todo el sentido. Tal vez no se detiene en explicaciones o descripciones muy detalladísimas, pero siento que tiene algo y bueno, pues lo he disfrutado bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, Exeomo. Eh, México. A mí me parece que por ahí me he puesto a ver en YouTube videos de la historia de los países en general y por ahí hay un canal donde de un tipo muy juicioso que empieza a hacer como toda una recopilación de la historia de los países del mundo. Ah, está muy loco, pero bueno. Y una vez cuando vi algunos de los episodios de América, hablaba un poco como de todo ese proceso político y social que llevó particularmente México entre los periodos de colonización e independencia. Y creo que ese periodo eh, marcó mucho al pueblo mexicano y que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX permitió o se abrió más bien a la posibilidad de decir, este es un lugar al cual pueden llegar y pueden sentirse acogidos y protegidos. Claro, por múltiples razones, sobre todo por las del problema de la primera y la segunda, bueno, en este caso sería, sí, la primera y la segunda guerra mundial, pues los europeos huyendo como de ese conflicto donde no se sabe quién es quién y dónde estoy parado, me parece que México fue ese país de este lado del mundo que dijo, yo le abro mis fronteras a estas personas y yo las recibo y las acojo y prácticamente pues Leonora Carrington es mexicana, o sea, ella vivió 60 años en México y en el DF, ¿no? Entonces, creo que México tiene mucho de, más bien, sus procesos sociales marcaron mucho esa condición de decir, yo recibo, porque démonos cuenta que lo que terminó sucediendo hacia este lado del mundo, hacia Sudamérica, fue un poco lo contrario. Se cerraron muchas fronteras, los países se volvieron demasiado herméticos a recibir migraciones, como que, porque claro, había ahí como me tengo que alinear de uno de los dos lados del mundo, ¿no? Y como siempre, todo el mundo quiere quedar del lado de los vencedores, entonces, pues, pero México me parece que fue uno de esos países que dijo, no, o sea, yo recibo a esas personas porque, ay, o sea, vienen además huyendo de una situación bastante compleja como, pues, dos guerras mundiales. Sí, aquí, bueno, Argentina también, efectivamente, en su momento, siglo XIX sobre todo. Carrington también fue amiga muy cercana de Remedios Varo, claro, surrealista que también migró a México, que cuando uno piensa, yo creo que en algún punto en mi cabeza, para mí las dos eran una misma persona. Remedios Varo y Leonora Carrington, como que yo decía, pero evidentemente tienen unos estilos bastante definidos una y la otra. Pero esa es otra artista que también ha tenido que tener o ha tenido un resurgimiento en los últimos años de su arte que también estaba un poco por ahí mezclado y perdido entre los anaqueles y entre las bibliotecas. David.
Lo escuchamos. Buenas noches para todos y todas. ¿Sí se me escucha bien? Sí, señor. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre todo de la debutante, porque la amaba, no sé, hay cosas que me hicieron como ruido y no logro precisar bien qué es. Poco retomando lo que decía Nayarit de ese pacto que uno hace con un autor o una autora, creo que funciona y Leonora es fiel a eso porque cada uno de sus personajes tiene o le apunta a ser verosímil. Entonces en el de la debutante creo que es muy claro, la historia la narra la niña, yo creo que por eso ese tobogán que mencionaba Nayarit. Y, y bueno, creo que de niño sí se estuvo como ese querer en algún momento poder hablar con los animales, poder entenderlos. Ah, por ahí hablaban que sí es como una suerte de pesadilla, pero también una mezcla ahí como un sueño también de poder hablar con los animales y poder relacionarse con ellos. Y creo que está muy bien seleccionada que sea una hiena, porque rompe, como decía Diego, y también la cercanía de la niña con el animal al punto de reconocer que tiene que frenarla, o sea, de decirle, primero tienes que matarla, un poco, sí, para evitar su sufrimiento de alguna manera, reconociendo la naturaleza del animal. Entonces, creo que eso precisamente me gustó mucho y creo que en la Dama Oval yo no logré conectar del todo con lo verosímil, a pesar de que de entrada voy con el pacto de, bueno, voy a meterme en este mundo, pero no, con ese no lo logré. Un poco respondiendo a la pregunta que hacía Diego al principio, no conocía a Leonora, de hecho agradezco mucho que en este espacio la hubiera conocido porque me gustó mucho y al igual que varias personas que intervinieron antes, quedo ahí como con las ganas de seguir hablando y discutiendo los cuentos que vienen. Muchas gracias, David. Em, Curiosamente, el segundo cuento, el de la Dama Oval, es el más raro porque me parece que está mucho más cargado de simbolismo. Porque hay muchos más elementos, además, en el cuento. Claro, digamos que en el primero está la situación de la niña, la hiena y esta presentación al espacio social. Pero es que en el otro está el caballo, la mujer delgada, la urraca, creo que es, sí, la urraca, el mismo padre, o sea, como que hay ya muchos más elementos interactuando en donde, digamos que todo está sucediendo como en un cuadro surrealista, o sea, porque empiezan a aparecer las cosas, ¿no? Entonces entra la urraca y entonces rompe y empieza a hablar, pero entonces la mujer se empieza a convertir en el caballo cuando dice, ah, no, entonces es que juguemos a que somos caballos y entonces el, que eso es el juego infantil, ¿no? Juguemos a ser caballos, entonces, ¿qué hago? Me convierto en un caballo. Soy yo el caballo y entonces empiezo a actuar como tal, ¿no? O sea, es el juego infantil, con toda. Y entonces empieza como a coger impulso en esa parte hasta que llega la autoridad, ¿no? Y la autoridad, sobre todo, a recordarle una cosa supremamente pesada para esta joven, porque se supone que tiene como 16 años. Le recuerda que ya no es una niña. Si ya dejaste de ser niña, tienes que dejar de jugar. Y ese, o sea, si en el primero era el problema de la presentación ante lo social, y esa fue la ruptura, en este la ruptura es, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que dejar de jugar? Si finalmente tengo 16 años. Pero para el mundo y la realidad del padre, ya tiene que estar en otro lado, ya tiene que cumplir otro rol, ya tiene que hacer otro montón de cosas. Entonces es romper el juego.
no más juego, no más ese mundo fantástico, exacerbado, sin límites, no, no más. Y creo yo que el final de ese cuento, donde se escuchan los relinchos espantosos como si un animal estuviese sufriendo torturas inauditas, creo que es eso, el castigo, ¿no? El castigo por intentar mm, por intentar romper las reglas de la autoridad. Y de nuevo, es interesante que uno termina sintiendo ese dolor, pero son muy pocas las palabras para hacer esa descripción. De ahí que me parece que parte del éxito y del talento de Leonora Carrington es la elección de las palabras. Ella está eligiendo muy bien y muy precisos los adjetivos para no cargar de descripciones los cuentos, para poderlos mantener en ese tono como de tú estás ante un cuento infantil, como con la inocencia del cuento infantil, pero realmente lo que me está mostrando son momentos supremamente fuertes de una mujer joven que está desafiando a su mundo. Es decir, a mí me parece que estos dos cuentos uno se los debería leer a todos los niños del mundo. Claro, el problema es el nivel de crueldad que hay en ambos. Pero son cuentos que están, al menos estos dos son cuentos que están hablando de eso. De alguien que se siente que no está en el lugar que debería estar y que necesita hacer algo. Finalmente, la salida que está teniendo el personaje, pues es de lo fantástico. Y claro, habían señalado ahorita un elemento que se me había pasado. Están narrados en primera persona y eso es fundamental. Porque la voz en primera persona lo que termina reconstruyendo es como si lo contara una niña. Acuérdense que esto es una simulación, ¿no? Toda la literatura es una enorme simulación y aquí el juego de la simulación es como si la niña estuviera contando la historia. No es la niña, seguramente Leonora Carrington por allá a sus 40 o 50 años, no mentira, bueno, no tantos, porque eran del 37 y ella nació en el 19, o sea, tenía 20 largos. Ella está simulando la creación de la voz de la niña, pero lo hace muy bien, porque nosotros de verdad sentimos en esos dos narradores a una niña y a una adolescente conflictuadas por su realidad. Eso contemporáneamente de las pocas autoras que yo he visto que también logran eso muy bien, y yo ya lo he mencionado en este espacio, Samantha Schweblin. ¿Qué dicen por acá? Ah, bueno, sobre una pregunta, ¿será? Bueno, no sé, es una opinión personal, es una opinión personal. No estoy, parece como si yo pontificara, pero no. Yo simplemente es mi posición acerca de, y me voy emocionando con la discusión de los textos de Leonora Carrington. ¿Alguien más que desee comentar o tenga algo por Eduard? Lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Hola. Lo escuchamos, Hola. sí. Perfecto. Va a ser muy puntual. La verdad, me gusta cuando todos tocan el tema de que ella se figura en sus personajes y precisamente tomé muy textual apunte de lo que cuando a ella le preguntaban que quién era, se veía como un ente ajeno a lo que era y exponía diciendo todo sucedió como nació, por decirlo así, y ella lo dice muy niña, ¿no? Todo sucedió después de que nací, la criatura más magnífica, compuesta de partes iguales, de giganta y huevo, llena y cabello, hermosa, de una blancura cegadora, con 4 patas finas como agujas y una crin que caía,
como agua enmarcando su largo rostro. Y en una parte del cuento se traduce igual, refiriéndose a refiriéndose a Matilda, que se llama así la, la urraca se llama Matilda. Entonces yo dije, pues encaja perfectísimo con el tema de que ella se figura muy bien en sus cuentos. Y bueno, también me encanta cómo habla del padre, geométrico, o sea, es un lenguaje sumamente elaborado. Y termina diciendo, en una parte de su introducción, de la introducción es, nada es lo que parece en estos cuentos. Y realmente nada parece de lo que parece. Eso vendría siendo un poco mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, Edward. Pues finalmente esa era la gracia del surrealismo, ¿no? Nada es lo que parece. Y yo se lo voy a mostrar de formas en que usted jamás las ha visto. Por eso me parece que a Dalí, Picasso, al menos como paradigmas de ese momento, pues lograron eso. Yo le voy a mostrar el mundo y la vida de formas que usted jamás hubiera imaginado. Y cuando uno ve eso, uno llega y dice, hombre, en la literatura es mucho más complejo, porque es que no tengo, la única herramienta que tengo son las palabras. Entonces, ¿cómo hago con las palabras terminar mostrando esos mundos surreales? Que claro, que colindan con estos elementos que hemos mencionado de lo fantástico, ¿no? Pero no es un fantástico como... sí, un poco como las fábulas, ¿no? Que entonces uno ahí sí tiene que negociar totalmente el pacto y decir, ah, bueno, sí, entonces el ratón habla y la tortuga camina y entonces... No, o sea, aquí el límite entre eso fantástico y la realidad se están tocando. O sea, no se pierde la realidad. Eso alguien lo señalaba, creo que María C. lo señalaba hace un rato. La realidad está ahí, la realidad se siente, es tangible. No se diluye totalmente como esto pasaba en un reino fantástico. No, 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 no. O sea, este es un mundo que se siente próximo, que se siente cercano y no desaparece. Entonces, claro, como que lograr ese elemento de esos dos momentos así finos de la realidad y de lo fantástico, que como ya bien mencionaban también, creo que Octavia Butler también lo hace muy bien. Y manteniendo ese tono de inocencia. Porque los personajes, ante todo, me parece que están encarnando ese elemento de inocencia. A través del juego, a través del disfraz, a través de eso. Como, no, yo te he visto y entonces tú te haces pasar por mí. Es una hiena. Es una hiena. Pero no, llega y dice, yo te he visto con mi ropa y tú vas al baile. Y eso nadie se va a dar cuenta. Es la inocencia. O sea, están también armándola muy bien, muy, muy bien a través de estos personajes. El segundo personaje es todavía más caprichoso porque quería que no se me pasara este elemento, el capricho, ¿no? Entonces esta mujer delgada frente a la ventana, estoica, ¿no? No, 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 yo no como, yo no bebo, yo no hago nada, yo solo miro hacia afuera. Pero le dice a la otra, pero ahí hay comida, pero no, 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 la comida, ese capricho, ¿no? La adolescente que dice, no, no, yo no quiero, pero, pero bueno, está bien, si me sirve un poquito de té, pues hasta me lo bebo, y se lo bebe. Y bueno, si usted me deja ahí un pastelito, pues me lo como, pero se termina comiendo 20, ¿no? Pero ella es estoica, ¿no? O sea, no, 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 pero no, no. ¿Por qué? Porque quiere romper, o sea, es su manera de romper también con la realidad, ¿no? Llevan dos historias con ese nivel, ¿será que así la mayoría? A mí me parece que, o sea, puede que sí, porque ya vamos entendiendo que los animales le sirven a Leonora Carrington para la construcción simbólica de las historias. Claro, tendríamos que de nuevo empezar a hacer hasta cierto punto un medio psicoanálisis para preguntarnos, por ejemplo, ¿qué significa el caballo en la segunda historia? ¿Qué significa la urraca en la segunda historia?
Entonces ahí ya es donde se empiezan a abrir los significados y entonces seguramente el psicoanálisis, porque el psicoanálisis ha hecho trabajos muy juiciosos en relación al surrealismo, porque ya lo habían dicho, pues es el mundo del onírico. El mundo del onírico es el mundo del psicoanálisis. Entonces, pues eso se enriquece a límites insospechados. Entonces puede que siga manejando como personajes o elementos seguramente a los animales. Es algo que tiene ahí a la mano para echarle mano a lo simbólico, ¿no? Aunque no se da cuenta hasta cuando se quita la cara y sale corriendo la hiena. Sí, pues de nuevo como manteniendo ese tono inocente, es como le quedó la cara perfecta, sobre todo, porque es que además es muy loco, le quedó bien recortada. Y me dice como, o sea, la imagen es súper cruel, pero como no ahonda en la imagen, como que parece una normalidad, ¿no? Pues no, la hiena hizo el buen trabajo que se la dejó bien recortada, entonces cuando se la puso, parece una persona, sin ningún problema. Entonces, de nuevo ese juego de la inocencia. Bien recordada con los dientes, sí. O sea, Andrei, que había estado Hola. silencioso toda la noche de hoy, lo escuchamos. Sí, silencioso, espero que me escuchen bien ahí. Silencioso porque espero poder ir el sábado. Entonces por eso ando bien silencioso, pero no quería irme sin algo que no sé si ya de pronto alguien comentó. Por ahí vi como en una entrevista una sola respuesta de ella, ya en su vejez, en donde le preguntaban precisamente por los animales y ella decía algo como que sí, que de los animales podíamos aprender muchísimo, por ejemplo, como el no matarnos por miles, ¿sí? Que nunca se ha visto una guerra, por ejemplo, entre caracoles, ¿sí? Entonces ahí como que el centro. Y el comentario que daba en el chat de Arya Star, yo decía, pues el de Juego de Tronos vio acá lo de Carriton, la hiena, la cara, ¿sí? Que se colocan estos los nadie, cuando Arya Star precisamente aprende eso. Y ya. Vale, vale, muchas gracias, Andrei. Sonia, te escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan. Te escuchamos muy bien. Qué bueno, porque estaba como dañándose mi compu. Bueno, encantada de volver acá y de escucharlos. Bueno, pues a mí esta escritora me sorprende porque en el ámbito en que ella pues, se desenvolvió en México, realmente hubo una camada espectacular, en mi opinión, de autores mexicanos cuentistas, ¿no? Entonces, me parece que es muy particular, muy única, porque si digamos, si podemos revisar otros cuentistas como especialmente las mujeres que me encantan en cuanto a la construcción y a las historias y a la forma en su intensidad, en la forma en que narran. Ellas, por ejemplo, Elena Garro, por ejemplo, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Inés Arredondo, hablando de otras mujeres, tienen una intensidad en los cuentos muy parecida, pero ellas la logran a lo largo de cuentos no tan cortos como estos. Entonces, en medio de ellas, y pues también ahí podría mencionar a Juan José Arreola y a Carlos Fuentes, que son de los que he leído de esa época, algunos de los cuentos, pues se nota la parte única de ella en cuanto al tamaño de sus cuentos y comparado con a mí se me hace un lenguaje muy simple, pero que logra bastante intensidad. Entonces, me parece que sí es interesante de pronto poder conocer algo de estos otros autores para ver lo única que fue. Y a veces esa falta de extensión se puede, en sus cuentos se podría confundir con una ligereza, más analizándolos bien, pues no la hay. Pero definitivamente sí, eso de la simplicidad del lenguaje, comparado con la profundidad, pues me parece único y muy valioso. Y en cuanto a las tramas, ambas me parecen, como no sé quién mencionó, que logran remover allá lo más hondo, porque pues ella pasa como si, o sea, cada cuento que ella da, pues estos dos,
son como unas pilatunas, o sea, ella hace su pilatuna y sale corriendo y lo deja a uno exasperado y como delirante, pero diciendo, bueno, pero esto, y aquí quedó, o sea, el final es el que yo no entiendo muy bien cómo se sale con la suya con un final así como que queda uno parado en la cima de un abismo, en la cima frente a un abismo, ¿no? Entonces, eso me deja un poco desconcertada, pero me agrada. Vale, muchísimas gracias, Sonia. María C., te escuchamos. Bueno, yo ya quería esta vez como meterme un poco más en la debutante, en un aspecto que me parece interesante que se da en ambos cuentos, y es que se trata acá como de esa imposición social, eh, de cómo nos tenemos que relacionar a través de unos protocolos, pues que vienen de hace muchísimo tiempo. Y esto es para relacionar a las mujeres con los hombres, ¿no? Los hombres están afuera y esa es la sociedad. La mujer está adentro, entonces tiene que salir al baile para ser conocida. Pero quienes imponen realmente ese orden, en final, son las mujeres. Entonces, en la debutante esto se trata de mujeres, no importa que sea para que nos conozcan los hombres. Y entonces está pues la madre que quiere imponer el asunto, la chica que quiere vivir otro mundo, algo diferente y que no quiere relacionarse por lo menos de esa manera y, y que se proyecta como que se refleja en la hiena, ¿no? Entonces la hiena es inteligente, la hiena puede hablar el idioma y, y bueno, y tiene varios elementos que es como expresándose ella ahí. Mm, Y el otro elemento que me parece interesante es que hay otra mujer que está de por medio, nada menos que la criada. Y resulta que no importa que la criada se desaparezca, eso nadie lo va a notar, ¿sí? Eso se va a notar si hay un cadáver, y ese es el problema. Pero si se desaparece la criada, al parecer no pasa nada. Entonces, quería como rescatar este elemento de las mujeres, de estos choques ahí tan tremendos. Y bueno, y hay elementos que a mí me parecieron súper interesantes, pues el sobresaliente de la hiena y cómo se proyecta ella ahí, pero a mí me gusta mucho definitivamente el de los pies que sobran y entonces hay una bolsita con la flor de lis, ¿no? Entonces, eso puede tapar absolutamente todo, no importa lo que haya detrás de esas formas y esa perfección externa, ahí detrás, no importa lo que haya. Entonces, pues hay muchísimos elementos, pero pues yo quería como rescatar eso para no tomar mucho tiempo. Muchísimas gracias, María C., por tu comentario. Rosamelia, te escuchamos. Buenas noches. Buenas. Extraña. Bueno, me alegra volver a ver a Diego, a Nayarit, no reconozca mucho. Me presento, Rosa. A mí me encanta, no había leído mucho de ella, en otro club con Diego había leído La debutante y me encantó, pero esta vez me gustó más. Em, eh, Antes de que se me olvide, María se comentaba algo de lo de la flor de lis y yo cuando, como ya la había leído, hoy lo escuché en un audiolibro porque no tenía tiempo. Y yo escuché lo de la flor y yo decía, ¿qué es eso? Yo no recordaba eso. Entonces me tocó leer ese pedacito y claro, pues me encanta, a veces me parecía que muchos como símbolos se me quedaban volando y que no sabía yo si tenían o no explicación y yo creo que pienso que cuando alguien es tan concreto, como tan preciso en lo que escribe, todo lo que pone pues tiene un sentido
no es a propósito, no queda suelto. Y claro, la flor de lis es el símbolo de la nobleza, ¿no? Entonces, justamente, la nobleza y la apariencia se relacionan mucho. Entonces, esa necesidad de guardar la apariencia se cubre con la flor de lis. Me parece súper bonito. Hay muchos detalles de esos que los pasé por alto la primera vez que lo leí y me va a tocar volverlo a leer, obviamente, no por audio, sino porque en la versión que Diego nos mandó, porque es distinta un poquito. Bueno, y creo que esta concreción que tiene esta mujer tiene mucho que ver con que es pintora, porque las imágenes son como aplastantes, como que en una sola imagen, en un solo cuadro, debe mostrar todo. Y entonces viene ahí algo que decía Sonia, claro, por eso esos finales no son finales, porque es como un asunto, ese cuadro es un asunto que está ahí y continúa ahí. Entonces, eh, no lo había pensado antes, pero es eso, es cómo va poniendo detalles como el asunto de que sea una hiena, claro. Pareciera obvio, sí, pero no es, en este juego de meter la hiena y ponerla a hablar, en un mundo que desde lo pictórico ya uno tiene que aceptar, uno se para frente a un cuadro y no puede ponerse a buscar afuera, sino que tiene que verlo ahí y jugar con eso que tiene al frente. Em, yo pienso que tiene todo que ver con que es pintora, que tal vez, por ejemplo, una persona que escribe, que se formó en la escritura, obviamente ella escribe, escribía, pero que se formó en en la pintura, no es lo mismo cómo se asume el narrador, cómo se asume las imágenes. Entonces, me encanta, por ejemplo, el detalle de la lengua de la urraca. Y se me ocurre, no sé si será así, pero se me ocurre este asunto de que ella tenía al menos mínimo dos lenguas, ¿no? Su lengua nativa y la lengua, el español, que seguro tenía más de esas dos, pero me deja pensando si no tiene que ver, por ejemplo, como ese. Dice, la urraca la entendemos porque es como nosotras, algo así. Entonces, claro, puede hablar y la podemos entender porque, porque yo le corté la lengua. Eso me encanta, esa imagen de la lengua bifurcada. ¿Y el caballo? Pues para mí más que el caballo animal, es como el caballo juguete, ¿no? Es ese desprenderse de la infancia, todo ese cuento, para mí, pues, y creo que sí tiene muchas obviedades lo que digo, pero es como al desprenderse de la infancia todo se deforma, es como si se pixelara la imagen. Entonces esta mujer es grandísima, pero es una adolescente. Y eso es lo que les pasa a los adolescentes. No, o sea, uno los ve, o sea, digo, mi hijo es adolescente, ya adulto, ya tiene 18 años, pero todo ese proceso yo lo miro en la fotografía y no lo puedo creer, incluso en el día a día era difícil a veces que de un día para otro aparecieran cosas que yo no había notado. Entonces digo, para uno como adolescente, porque no recuerdo tanto mi adolescencia, yo no crecí tanto, no recuerdo tanto mi adolescencia, pero sí a mi alrededor vi como esos procesos de caras redonditas que se iban alargando, de las pieles cómo se iban llenando de acné bueno, que adquirían los huesos se notaban más. Y eso es durísimo para el adolescente. Entonces, esta forma como ella dibuja el verse en la adolescencia, la adolescente que se ve em, incomprendida, y las dos tienen que ver con eso, ¿no? Una, la adolescente rebelde de una forma que confronta a la sociedad en esa reunión, y la otra en la pelea con el papá, y el papá es terrible, pero cuando uno ve al papá, cuando uno lo escucha en el texto, uno dice, pero ¿qué está diciendo el papá? Pues no es tan terrible, no es un cerdo realmente. Pero para ella es un cerdo porque para los adolescentes los papás somos unos cerdos. Me encanta cómo dibuja con esa... eh, es un juicio sin juicio, ¿cómo decirlo? Es, hay un juicio, obviamente,
pero no hay mayor explicación al respecto y uno se come el cuento, o sea, uno se mete en ese universo. Em, bueno, por ahorita eso, no sé si iba a decir algo más. Ahorita les diré otra cosa. Gracias, Rosamelia. ¿Qué tipo de narrador utiliza Leonora? Primera persona. El más directo, el más sencillo, sobre todo el más funcional en general para los cuentos, me parece, porque con esa voz encarna mejor al personaje. Sentimos la niña, sentimos la adolescente. Un primera persona de lo más directo posible, sin adornos. No se pone retórica. Los personajes no se ponen retóricos a llenarse de palabrería, sino necesitan decir lo que tienen que decir y ya. Y otra vez tenía otra idea y se me fue. Pero... Ah, sí, ya me acordé. El caballo de madera al final. Claro, el padre no se muestra como un ser malévolo, tenebroso, horrible, sino de hecho habla con dulzura, ¿no? Le habla con dulzura a su hija, como no, mira, tienes que dejar de jugar. Pero, en medio de su dulzura, le dice, ya eres muy grande para jugar con Tártaro. Tártaro es para niños, así que lo voy a quemar hasta que no quede ni rastro suyo. Entonces, ¿cómo con la dulzura, con lo que dice, termina diciendo una cosa tan fuerte? O sea, no es que simplemente te lo voy a quitar para que dejes jugar, es que te lo voy a arrancar de tu vida para que no quede ni un solo rastro de ese momento. Pero se lo dice con ternura, con afecto, con cariño. Entonces, es una escena supremamente durísima. Supremamente duro ese momento. Porque ella efectivamente ahí ya se desgarra, ya es como, no, pero piedad, por favor, o sea, no, o sea, pero porque tenemos que llegar a cosas tan extremas en la vida como para, pues, para que usted quiere que yo deje hacer esto. Pero el padre, así como con la naturaleza del caso, luego le pide a la, ¿qué será eso? Sí, a la sirvienta, ¿cómo se llama? Bueno, a la que está ahí acompañando, la señorita Rochefroid. Como, no, bueno, por favor, llévesela, llévesela. Llévesela, porque yo ya dije lo que tenía que decir. Además, eso, la autoridad que no se desgasta en palabras, ¿no? Yo digo las cosas una vez, las digo cortas y la digo clara. No voy a repetir la instrucción. Eso es ese padre del segundo cuento. Alguien que yo lo digo una vez, no tengo por qué repetir. Y mi palabra se cumple. No admite discusión, nada, no. Llóreme, se vuelve literalmente un mar de lágrimas ella. Porque la chica que está narrando dice como, en algún punto pensé que iba a desaparecer en medio de la cantidad de lágrimas que está arrojando. Nada, ya nada conmueve a ese hombre. Para mí sí es porque al final de la antes la sentí como si no fuera un maltrato y una violación por lo mezquino de parte. Ah, ok, bueno, la dama vale. De todas maneras, por acá que Andrei volvió levantó la mano, entonces lo escuchamos. Andrei, ¿anda por ahí? Sí, estoy acá, sino que a veces se me olvida que tengo el silencio en el teclado físico. Para mí es completamente autoritario, no es solamente que dulzura no sé qué, porque allí en esa línea donde ella le ruega, no, papá, no hagas eso. El viejo sonrió con gran dulzura y cascó otra avellana, ¿sí? Esa gran dulzura allí para mí no es una gran dulzura, sino que es una forma de ironía, ¿sí? Y ahí incluso anoté como que mezquino. Anoté ahí en la página mezquino porque realmente el padre me parece muy mezquino por todas las escenas que ocurren allí. El hecho de esta señora que es la que lleva
a la protagonista del cuento, ¿sí? Como él siempre allá, como si fuera un dios en su estudio donde estuviera, comiendo avellanas, haciendo lo que es, y el resto tiene que hacer lo que él dice, lo que le parece, y se la llevan, ni siquiera él va por ella, ni siquiera él va por su hija, sino se la tienen que llevar, ¿sí? Entonces a mí realmente me parece muy mezquino, y por eso lo que colocaba allí en el chat, ese final no me pareció solamente un maltrato físico, sino que mucho más fue lo que yo realmente sentí con ese final. Muchas gracias, Andrei. María C., te escuchamos. Pues mira, son como tres cositas. La primera es lo de la primera persona, ¿no? Porque me parece que hay una gran diferencia entre los dos cuentos en ese sentido. Que en el primero hay un personaje que tú lo ves, lo entiendes, que forma parte como de este desbalance y balance ahí interno que hay, pero en la Dama Oval, esa primera persona es como omnisciente a la vez. Es totalmente diferente al de la debutante. Yo en todo el tiempo no supe coger como muy bien quién era este narrador porque no se muestra, porque no es nada y es todo, porque está como en todos lados. Al final dice, no creo que el viejo se haya percatado de mi presencia. Está como en todas partes, ¿no? No lo entendí muy bien. Em, Lo otro sobre los adolescentes que habló alguien antes, muy interesante porque el adolescente se cree el centro del mundo, ¿cierto? Y entonces no importa lo que pase con los demás, es como se da toda la importancia, pero también ve las cosas y ve las cosas más de lo que los ven otros. Y en eso me uno un poco a la persona que habló antes, Cristian, creo, y es que no parece solamente un padre autoritario, sino que cuando ella dice que es un cerdo y varias cosas más, yo le creo, yo le creo, y cuando llegué al final le creí más, porque ella se transforma en un caballo, quiere que todos sean caballos, que es como el brío, la inocencia, la libertad total. No importa con qué me estrello, pero yo voy a hacer lo que quiero y demás. Y al final, justamente, esto no se acaba de una manera fácil, sino que para mí hay como una violencia de por medio. ¿Sí? Los relinchos son de tortura, ¿no? Y además es que ella no hubiera escrito que sube al cuarto de los niños si eso no significara algo, porque cualquier otra cosa podía ser delante de todos o algo así, ¿sí? Entonces para mí me escondí detrás de la puerta y escuché que subía al cuarto de los niños, ¿sí? Y después sucede esto que le quita la inocencia a ella. Y lo último que quiero ver es que en este cuento es muy importante lo de los elementos, ¿no? Porque está el agua, está el aire, el caballo trotando y todo esto, pero está el fuego que es transformador, que destruye para que crezca o nazca algo. Y yo relacioné mucho esto como con lo de la forma oval, ¿no? Porque pues el huevo es también la transformación, tiene adentro la vida, o puede tenerla o no. Bueno, tiene tantísimas posibilidades de explicación y de simbolismos. Entonces, y también está el agua, ¿no? También está el agua lavando, ¿cierto? O sea, no, esto es de no acabar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, María C. A propósito de los narradores y lo que preguntaba también hace un rato por ahí, creo que fue Edward. Claro, ambos son en primera persona, pero tienen una gran diferencia. Acabo de caer en cuenta. Claro, en el primero es primera persona protagonista, en el segundo es primera persona testigo. Y eso cambia sustancialmente el punto de vista desde donde me están contando la historia. En el primero estamos metidos con el personaje.
Es ella la que habla con la hiena, es ella la que la disfraza, es ella la que hace todo y luego, si se dan cuenta, pues la hiena se va y nosotros, o sea, no sabemos qué está pasando con la hiena. Nosotros nos quedamos es con la chica, con la niña, en el cuarto, esperando a ver qué pasa, esperando a ver si funcionó o no funcionó nuestra travesura. El narrador no se desplaza hacia el baile. Nunca sabemos qué pasó en el baile. Solo sabemos lo que luego termina pasando al final. Que le dicen, no, sí, pues no, que llegó y se quitó la cara y se la comió y brincó por la ventana y se fue. Y uno como, ¿what? Y ya, en cambio, en el segundo, es una testigo de esta joven altísima. ¿Y por qué tiene que ser testigo? Porque pues si fuera en primera persona, pues ella tendría que describir la violencia sobre sí misma. Y eso ya es un exceso. O sea, eso ya rompería totalmente la lógica del cuento. Se volvería una cosa grotesca, gore, terrible. Y no, pues no es la idea del cuento, porque ella quiere mantener ese tono de inocencia. Hay violencia, hay mucha violencia, pero es desde la óptica de la inocencia. Entonces, para que ella pudiera lograr ese efecto, pues tiene que crear un testigo. Por eso es una niña o una chica, una joven, que ve a la otra mujer y dice, ay, no, ¿y qué tal que tenga un gato? Y entonces yo de traviesa me voy a meter a esa casa. Y de repente ya está adentro y bueno. Entonces, claro, ahí hay una pequeña distancia narrativa para poder crearnos todas las situaciones. Alguien que está mirando la interacción entre esa adolescente y ese padre y esa urraca y ese caballo. La que nos está dejando ver. Entonces, sí, claro, está esa diferencia que se me había pasado por alto. Cuando leí el título de Dama Oval, inmediatamente pensé en que podía ser la primera dama de Estados Unidos por aquella la oficina Oval. De hecho, pensando en lo que acaba de decir Andrei, yo pensé fue en el cuento de Poe, el retrato oval. Yo dije como, yo creo que va por ahí, pero bueno, ahí es cuando uno empieza de nuevo también a echar globos. Yo no me puedo volver loco haciendo ese tipo de relaciones. Bien, ¿algo se nos queda en el tintero el día de hoy? Hemos hablado bastante de los cuentos y todavía faltaría más. Ya María C. lo señaló. La parte simbólica de estos cuentos pues es supremamente rica y cada símbolo podría tener múltiples significados. Edward, lo escuchamos. Maestro, me preguntó nuevamente yo lo escribí en el chat, pero quisiera extender la duda a todos si alguien lo ha interpretado, porque no logro dar con el perdonar 7 veces. ¿Es bíblico? O bueno, no entendí muy bien, porque tocaron el tema de el padre geométrico, que me encantó cómo habla de él por ser muy cuadriculado, no sé, incluso, bueno, no sé, eso me gustó mucho. Porque esta la 7ª vez perdonó a su hija y porque el 7. El 7 es número de perfección. Y yo creería, pues ahí David está diciendo perdonar 7 veces 7. Yo creo que ese es el elemento mágico bíblico que tiene el número. 7 días se creó el mundo y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo yo que ella está jugando con esos significados como tan de ese orden, como del número de la perfección, como de, ¿cierto? Entonces, evidentemente ella está acudiendo a todos esos posibles significados. No podríamos establecer qué es exactamente X significado, porque la gracia del surrealismo precisamente es eso. No tiene una única forma de lectura las cosas, no. Pues porque los sueños también se leen así, se leen como una multiplicidad de significados. Y como esto se está llevando, en este caso, a un relato, a la palabra, aunque la palabra ya tiene en sí misma unos significados restringidos, ella, con la economía de palabras, precisamente lo que deja es abierto esas posibilidades de significación simbólica. Entonces, claro, pone lo del 7 y nos lo deja ahí. Y digamos que nosotros lo terminamos llenando. Puede ser por lo
más lo místico, pero puede ser más por lo religioso. Es decir, ahí es donde vienen las libertades de significación. Teniendo el 7 por número de 10 en que el Dios cristiano crea el mundo, de alguna manera también suele ser el Dios como un padre, me atrevo a suponer, sí señor, sí, me parece que también. Y ahorita de hecho Edward lo dijo, porque me lo dijo muy interesante, como el padre geométrico. Pues acuérdense que pues el Espíritu Santo es también una figura geométrica. O sea, todos esos significados y todos esos elementos simbólicos pues están ahí. Pues el Padre es casi un triángulo invertido. O sea, es eso. O sea, y uno podría seguir de nuevo ahondando como en todas esas posibles de significación y uno termina haciendo unas relaciones supremamente entre locas e interesantes. Pero, de nuevo, ella no me está diciendo, usted tiene que leerlo de esta manera. Y eso se le agradece. Se le agradece profundamente porque eso es lo que enriquece a los textos. O sea, quedémonos con el místico, quedémonos con el bíblico. Cada quien ahí ya empieza a hacer sus elecciones de significado. Rosa Amelia, te escuchamos. Gracias. Antes de decir lo otro, para mí los 7 tiene más que ver como con los cambios biológicos, ¿no? Cada 7 años los cuerpos sufren unas transformaciones, ¿no? Pues eso es lo que explican los médicos. A los 7 años empieza otra etapa, a los 14 otra, y a mí me parece que lo que pasa es que no puedo ver el texto acá porque mi teléfono está muy malito. Entonces, si me si voy allá, se me desbarata todo. Él dice algo así como que hace 2 años él devuelve un poco, el papá le dice algo sobre los berrinches de ella y se devuelve como 2 años, algo así. Y entonces yo hacía cuentas como que era antes de los 14, como entre 13 y 14. En fin, pienso en eso, el de los 7 por eso, porque me acuerdo que a mi hijo cuando lo llevaba a un tratamiento odontológico, me dijeron: Vamos a ver si se puede, porque a los 7 años, el cuerpo ya, después de los 7 ya los huesos son distintos. Entonces su tratamiento odontológico puede que sea más difícil. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pensaba en el asunto de yo no sé si ya lo habrían hablado, supongo que sí, porque es como lo primero en lo que uno piensa cuando ve estos cuadros de Leonora Carrington, como en lo contestataria que es, como en lo rebelde, hacia una sociedad tan rígida, claro, y a la aristocracia, a una cosa que es, como a la hipocresía de, esta nobleza o de esas altas esferas, la debutante, la necesidad de rebelarse la adolescente, el mal olor, todo este asunto. Y, pero también cómo así esté rebelándose contra ese sistema, digamos, también hay algo de ese sistema que no puede evadir y que lleva consigo, que es la mentira, la hipocresía. Esa niña que la dama oval le dice, voy a morir de hambre. Yo no he comido, pero si no le dices a nadie, yo como, ¿no? Entonces es como por un lado mostrar esa imagen de la mentira que siempre además busca como un cómplice para que la tape y siempre hay quien la tape. Entonces también es darle, o sea, esta persona que va y mira esto, pareciera, a veces parece uno que es una niña, a uno le parece que es como una niña también, como una adolescente, creo, pero, pero el hecho de que esté afuera me da por rato la sensación de que es un poco más grande, de que no es tan adolescente, no es tan niño. Em, eso quería decir. Gracias, Rosa Amelia. El fragmento dice, la señorita de la Rochefroid hizo bien en traerte hace exactamente 3 años y 3 días que te prohibí jugar a los caballos. Dylan, cierra los comentarios en la noche de hoy. Lo escuchamos, Dylan. Bueno, ese comentario que acabas de decir remarca también, pues,
la figura del padre geométrico, ¿no? Es decir, como que eso también muestra el carácter del personaje, ¿no? Como un ser rígido, pues que desde esa rigidez también denota poder, ¿no? Entonces, pues es como dejando ahí ese comentario. Y siento que tampoco hay que dejar de lado, eh, sí, pues los privilegios un poco también que tuvo la autora a lo largo de su vida, ¿no? ¿Qué sería Leonora Carrington sin haber entrado en una relación con Ernst Mars? Sin haber, digamos que también pasado por esta cuestión del psiquiátrico, ¿no? Entonces también hay como una libertad eh, social, pues, y económica que le permite, digamos, que adentrarse en su mundo interior, hacer una catarsis, claramente ahí se ve que hay una catarsis y que el surrealismo, ahí entra también el arte como elemento principal para hacer esa catarsis, que lo hace ella muy bien desde la pintura y desde la literatura, pero pues digamos que está en un contexto también pues de privilegio, ¿no? Al final. Entonces, pues, qué interesante, ¿no? Qué interesante, pues, también observar desde ahí a la autora, cómo se permitió ser desde el lugar en el que nace, desde el lugar en el que crece y en el contexto en el que habita con las personas pues, que se codea a lo largo de la vida también, ¿no? Entonces, pues, eso como quería resaltarlo también, pues, porque siento que también hay que mencionarlo un poco. Muchas gracias, Dylan. Claro, no podemos negar esa condición social de ella. O sea, ella venía de una posición social muy cómoda, de todo este, de estados de poder, y que ella tuvo acceso a lugares donde realmente, seguramente muy pocos estaban, como los contextos que ya habíamos mencionado previamente. Bien, damas y caballeros, entonces, la autora nos está dando para bastante discusión, lo cual eso está muy bueno. Como les había dicho al principio, sí, los textos están cortos de Leonora Carrington, al menos estos primeros. Para dentro de 8 días en la programación están los textos Un hombre enamorado y El tío Sam Carrington. Son 2 textos realmente cortos. Entonces, leamos el siguiente, que además es el último de esa primera parte, que se llama La casa del miedo. Eso quiere decir que para dentro de 8 días, la propuesta es que vamos a charlar sobre esos 3 textos. Un hombre enamorado, El tío Sam Carrington, La casa del miedo. Esos son los 3 textos que vamos a charlar para dentro de 8 días. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días con 3 cuentos más de Leonora Carrington. Toda esta información se las estaré haciendo llegar nuevamente a sus correos electrónicos y pues obviamente también estará en nuestro grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, ahí a través de los correos yo también estaré enviando el enlace para que se puedan unir. Muchísimas gracias, pásenla bueno, descansen, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.